Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Micaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a una nueva reseña. El Caballero de los Siete Reinos ha hecho que me trague mis palabras, me las coma con patatas y me quite el sombrero, porque, madre mía, esta precuela de Juego de Tronos, ambientada menos de 100 años antes de que empiece esa serie, me preocupaba mucho por las implicaciones que podía tener hacer esa clase de serie en HBO con las expectativas que había creado sobre el mundo de George R.R. Martin, pero me ha dejado completamente sin palabras. Es una serie maravillosa, la he disfrutado muchísimo y... bueno, voy a hablaros de ella, no voy a hacer spoilers, salvo un pequeño detalle que marcaré para que podáis editarlo en caso de que no hayáis visto todavía la serie, y si no lo habéis hecho, ¿qué os pasa? Id a hacerlo. Pero bueno, antes de nada tengo que explicar de qué va esta serie. Como he dicho, menos de 100 años antes de que empiece la saga de Canción de Hielo y Fuego, o la adaptación de Juego de Tronos de HBO, un caballero errante, Ser Arland de Árbol de la Moneda, muere en los caminos. Y su escudero, Dunk, posteriormente conocido como Ser Duncan el Alto, después de enterrarlo decide que va a ir a participar al torneo de Vago Ceniza, donde muchas casas nobles van a reunirse para celebrar un cumpleaños, o Día del Nombre. Y bueno, Duncan tiene la esperanza de que si va allí a probar suerte puede ganar reconocimiento, fama y con un poco de suerte acabar como la espada juramentada de algún señor. Y bueno, por el camino encuentra a Egg, que es un niño muy insolente y con el pelo rapado, que hace su viaje bastante más interesante, lo cual cuando lleguen al torneo será todavía más cierto. Pero bueno, esta serie, como he dicho, me ha sacado los colores, es maravillosa. Es una serie muy corta, adapta a uno de los cuentos de Dunk y Egg, que son historias cortas escritas por George sobre Duncan y Egg. Y son solo 6 episodios esta temporada, y todos duran más o menos media hora, salvo el primero que dura 40 minutos. O sea que, para los parámetros de lo que podría ser una serie ambientada en Canción de Hilo y Fuego, es una serie increíblemente corta. Pero es, está muy bien, y las puntuaciones que le han dado en plan de reseñas son impresionantes. Rollo, ha sido una escalada continua hacia arriba, lo cual mola mucho. Voy a hablaros de cosas que me han gustado y cosas que no, evidentemente, así que primero las cosas que me han gustado. Es una serie corta, pero también es una serie muy refrescante y muy auténtica a su manera. Es una serie que tiene toques de comedia, toques de drama, y que es distinta a lo que estamos acostumbrados, lo cual en su momento critiqué como que era un potencial riesgo para la clase de paladar que había desarrollado el fan promedio de Juego de Tronos, pero ha superado las expectativas. Y el hecho de que George esté tan contento con ella es una muy buena señal. Eh, la esencia de esta serie es algo que se mantiene incluso con los cambios que hay. No son muchos, y la historia se mantiene íntegra, pero de vez en cuando hay detalles que se alteran con respecto a la obra original, y no es malo. El mejor ejemplo es Ser Lionel Baratheon. Ser Lionel Baratheon, en el cuento original, es un personaje al que se le conoce por reputación, el tormenta alegre, el hombre que se ríe mientras está batallando. Aparece en la historia y tiene relevancia en momentos muy concretos, pero por lo demás es un personaje secundario. Sin embargo, en esta temporada aparece desde el episodio 1 y es una figura relevante en el torneo y relevante para la historia de Duncan. Y me mola mucho. Además, su actor es un encanto, y si bien criticaría que su caracterización es un poco más maduro de lo que es en la historia original, quizá le habría... O sea, no cambiar nada, ni siquiera cambiar el actor, pero, por ejemplo, teñirle el pelo de negro o ponerle una peluca para que no diese la sensación de que le saca 20 años a Duncan. Pero, quitando ese pequeñísimo detalle, es un personaje encantador, memorable, él literalmente ha arrasado con el fandom, y es más rico. La historia es mejor por ello. Los cambios que tiene esta temporada son todos para mejor. Hay alguno que es cuestionable en cierto modo, pero no por ello malo, simplemente distinto. Pero todos mantienen la esencia de la historia, en lugar de tener esta cosa tan arrogante y tan soberbia de intentar mejorar la obra original porque ahora es tu obra. No. Ira Parker, el tipo que está más o menos a cargo aquí, lo hace muy bien en ese sentido. Así que tiene mi reconocimiento por ello.
Vale, con respecto a actores, el reparto de esta serie está muy bien. Por supuesto, Duncan y Egg son adorables y literalmente parece ser que la dinámica que tienen entre ellos, al menos por lo que nos han dicho, es de como si fuesen hermanos, o sea que mola muchísimo. Y Egg es adorable, o sea, el niño es así de alto, pero tiene muchísimo talento para alguien tan joven. Tiene una autenticidad y un talento innato bastante chulo. Y no sé, tengo muchas ganas de ver más de ellos. Y uno de ellos, Bertie Carvel, el actor de Baelor Targaryen, del príncipe Baelor, el rompelanzas, es maravilloso. O sea, ya no solo su interpretación, que está muy bien, hay gente que criticaba que le faltase un poco de moreno, por ser un medio dormiense, pero en general está muy bien, está increíblemente bien. Y en las entrevistas, cuando se le ve hablando de la psicología de su personaje, ya no solo el encanto que tiene él como persona y la voz que tiene, que es deliciosa, pero la forma que tiene de entender la psicología de su personaje, la backstory de su personaje y el contexto en el que se mueve su personaje, más luego las reflexiones que tiene él propias, que no es algo que se diga en la historia, pero que es como él entiende el personaje, es todo tan afiladamente certero en cuanto a cómo entender la historia, que, o sea, si estuviese escuchando la entrevista me levantaría y aplaudiría, porque es como, estoy tan acostumbrado a ver en algunas adaptaciones a actores que simplemente no entienden su personaje, que ver a alguien que lo entiende de forma tan buena da gloria verlo. Otra cosa que me gusta es que esta serie no tiene dragones, lo sé, increíble, no es eso, me encantan los dragones, pero esta serie no tiene dragones y precisamente porque no tiene que gastar una fortuna en CGI y en otras cosas, el presupuesto se mueve para hacer que todo sea mucho más auténtico. Bueno, la iluminación es buena, o sea, hay escenas de noche en las que vemos qué está pasando, pero luego tenemos colores vivos, tenemos blasones por todas partes, tenemos adornos, tenemos una casa noble que a pesar de ser una casa menor tiene a su hija, la cumpleañera, vestida que casi parece una princesa en comparación con Rhaenyra Targaryen en la primera temporada de La Casa del Dragón. Es irónico lo muy bien vestida que está. Los caballeros tienen armaduras temáticas, los caballeros de la Guardia Real tienen armaduras blancas. Y, por ejemplo, hay un personaje de la casa Fossoway, una casa que tiene como emblema una manzana, que su armadura es cobriza y está marcada con patrones y filigranas que recuerdan a hojas y a manzanas, porque es la casa de las manzanas. Si eres un noble y tienes dinero para esmaltar tu armadura o grabarle cosas tal, lo harías. No sería cutre, sobre todo en un torneo. No sé, está muy bien. Y luego, la última cosa que me ha gustado, y es muy relevante, es, sin entrar en muchos detalles, uno de los personajes Targaryen de esta temporada, Daeron, en un momento dado tiene una conversación con Duncan y menciona la locura. Sí, la locura Targaryen. Menciona que hay quienes creen, incluyendo los maestres, que la locura es algo que se forja en el vientre cuando un bebé se está gestando. O básicamente, dando a entender, la locura es algo con lo que alguien nace. Mientras que él luego dice que podría no ser así porque él recuerda a un pariente suyo concreto, literalmente el estereotipo de Targaryen loco, siendo un niño dulce y encantador cuando era pequeño. Dando a entender algo muy importante, que es que la locura, la famosa locura Targaryen, no es algo innato que todos los Targaryen tengan y que sea una lanzada de moneda, como les gusta decir a los de HBO, sino que es algo que cuando surge es porque surge en la vida de alguien concreto por sus circunstancias. Lo cual tiene mucho sentido. De los pocos casos que existen de locura Targaryen, muchos de ellos suceden con algún tipo de incidente incitante que la provoca. O sea que no es algo de, sí, tu padre estaba loco, así que tú naces loco. Es algo más de, en esta familia llena de magia y genética impredecible, un trauma puede moverte psicológicamente lo suficiente para crear un tipo de locura muy concreto con el que ahora tu casa está asociada. A eso me refiero. El hecho de ver a un personaje dentro del universo reconociendo algo así en lugar de tirar por estereotipo me parece muy bueno. Pero bueno, pasemos ahora a las cosas que no me gustan. Esta serie me ha gustado mucho, pero hay alguna cosa que tengo que criticar. Así que lo haré. Vale. Esta serie es una serie con puntos cómicos, como ya he dicho, y de vez en cuando tiene alguna escena ridícula. Ira Parker ha dado un montón de explicaciones de por qué cierta escena no le gustaría a todo el mundo, pero él quería que estuviese porque quiso por ir.
No tengo problema con eso, pero había alguna que otra escena que forzaba mucho la máquina y que estaba literalmente en el borde, en el límite de lo que se considera agradable o inapropiado, tal cual. Entonces, personalmente quizá habría tenido más cuidado con esas escenas, no por el hecho de que sean malas, sino porque hay gente que se cansó de ellas, por lo que he escuchado y leído y hablado. Y esto se refleja también en los caballeros, porque entiendo que parte del punto de la historia es precisamente mostrar cómo Duncan, dentro de sus circunstancias inusuales, es un caballero mucho más noble que gente de alta alcurnia o de caballeros de gran carrera. Pero al mismo tiempo, si tienes un montón de casos de caballeros que son famosos por un montón de cosas, que casi todos los vea haciendo bromas sexuales, haciendo guarradas o siendo bordes, es un poco frustrante. Hay gente maja a lo largo de la temporada en el torneo, pero me da la sensación de que casi todos los caballeros a los que se ponían como ¡oh, el caballero! Solían ser decepcionantes por uno u otro motivo. Que entiendo que ayuda, que contribuye a construir esta idea de la nobleza y la heroicidad no es algo que vaya inmediatamente asociado al título de caballero. Pero al mismo tiempo, no sé, ya ni siquiera por eso, sino por el hecho de, coño, estáis, se supone, en círculos sociales nobles. Me estás diciendo que no hay un mínimo de comportamiento cortés para con el resto. En fin, no sé. Es una crítica completamente personal, también os digo. No empeora la serie. A eso quiero llegar. Vale. Otra cosa que no me ha gustado. Raymond Fossoway, uno de los personajes más relevantes de esta temporada, es muy majo durante toda la temporada, pero tiene una escena concreta que está sacada de los libros, pero con el diálogo algo cambiado, en la que básicamente suelta un discurso sobre cómo los Targaryen son todos alienígenas incestuosos, tiranos que suprimieron y esclavizaron al pueblo de Poniente, y no sé qué, no sé cuánto, y que lo mejor que puede hacer un príncipe Targaryen es terminar el acto sexual fuera de las entrañas de su mujer. Este discurso es un poco irritante para mí porque el discurso en sí tiene sentido en las circunstancias del personaje concreto, porque la casa de Fossoway es una casa noble, pero en la época en la que Duncan y Egg están haciendo sus cosas, es una casa de caballeros hacendados. Ya no son señores de la sidra, que es su asentamiento, sino caballeros de la sidra. Han bajado de categoría. Y una teoría popular de por qué ha sucedido esto es porque unos años antes, en la rebelión Fuego Oscuro, en la rebelión del Dragón Negro, hubo varias casas nobles que apoyaron al candidato rebelde al trono. Y una de estas casas podría haber sido la casa Fossoway, porque había muchos apoyos del dominio entre los rebeldes. Si los Fossoway bajaron de categoría como castigo por apoyar a los rebeldes, en esa circunstancia concreta tendría muchísimo sentido que Raymond y su familia hubiesen crecido, su generación quiero decir, escuchando cosas malas de la casa real y criticándola abiertamente cuando están en un círculo de confianza. Porque, para ellos, los Targaryen serían horribles, a pesar de que en la época reciente los Targaryen no han estado asentados en Poniente durante un montonazo de tiempo, son los menos incestuosos que han sido en un montón de tiempo, y objetivamente hablando, los que están en primera línea para la sucesión del trono tienen muchísimo potencial y son queridos por la gente. Así que, a lo que voy con esto es a que Raymond dando el discurso tiene sentido dentro de sus circunstancias personales, pero la mayor parte de los fans no saben eso. Yo sé eso porque me he molestado en aprender sobre ello y en investigar sobre ello, pero el fan promedio de Juego de Tronos, el fan promedio de HBO, va a ver eso y lo primero que va a pensar es, ah, claro, porque la gente odia a los Targaryen, porque todos los Targaryen son malos y locos, como Rhaenyra y como Aegon y como Daemon y como Daenerys y como... ¿Veis por dónde voy, no? Es una escena que tiene mucho sentido, pero que está llevada de una forma en la que sé, y tengo la certeza, de que hay gente que la ha interpretado de 1000 formas distintas. Y eso me frustra. Vale, otra cosa que no me ha gustado. Hay un drama muy estúpido con Breaking Bad. Breaking Bad es una serie que durante mucho tiempo tuvo, o sea, literalmente más de una década, tuvo uno de sus capítulos, Ozymandias, como un capítulo perfecto, un 10 de 10 en la nota. Y el penúltimo episodio de El Caballero de los Siete Reinos tuvo también un 10 de 10, brevemente, porque parece ser que fans de fans de Breaking Bad que no querían compartir ese récord decidieron hacer básicamente reviews malas para bajar la media de la nota. Y cuando los fans de Juego de Tronos se enteraron, decidieron responder de la misma forma, así que ahora ninguna de las dos series tiene ese 10 de 10 tan ansiado. Y yo en este contexto obviamente critico a quien dio el primer golpe. Y digo que no había necesidad de pelearse por ello porque ¿qué diferencia hace? Breaking Bad terminó hace un porrón de tiempo.
no va a cambiar nada que otra serie tenga un 10 de 10 y no sé, me parece tan estúpido y el hecho de que enturbie esta temporada me parece tan frustrante que bueno, no sé, en fin. Y ahora, la última cosa que no me ha gustado, y aquí sí que va a haber spoilers, así que si no queréis ver esto, o no queréis saber sobre potenciales futuras temporadas, saltad al minuto que aparece en pantalla y no os libréis. Vale. 3, 2, 1, spoilers. Vale. En la ultimísima escena de El Caballero de los Siete Reinos, temporada 1, vemos como después de que Egg se vaya con Duncan, Maekar decide ponerse a buscarlo porque parece ser que no dio su permiso para que su hijo se fuese después de todo. Está preguntando dónde está y no se dice explícitamente, pero se da a entender de forma bastante clara que Egg le ha dicho a Ser Duncan que su padre le ha dejado ir con él cuando realmente no lo ha hecho. El problema con esto es que en los libros Maekar sí permite que Egg vaya con Duncan, o al menos eso es lo que se da a entender, y Egg lleva consigo su bota, y su bota lleva dentro algo muy especial, un anillo con el sello de su padre, el símbolo personal del príncipe Maekar Targaryen, y esto es un recurso, un último recurso, al que Egg puede recurrir si en algún momento tiene problemas o Ser Duncan tiene problemas. Es algo que en los cuentos de Duncan Egg hace solo una vez y en una circunstancia muy importante. Entonces, que en la serie Egg se vaya a escondidas, entre muchas comillas, implica dos cosas. O bien que se ha llevado el sello de su padre también a escondidas, que ha robado un anillo, o bien que no lo ha hecho y va a tener que conseguir ese sello, esa bota, en el futuro. En ambas circunstancias abre la posibilidad de que Maekar vuelva en el futuro buscando a su hijo, pero también enturbia un poco las circunstancias en las que se ha ido porque de nuevo estaría metiendo en problemas a Duncan haciendo esto. Así que es un poco delicado de llevar. También hay que decir que George está tan contento con esta serie que se da a entender, o quiero pensar, que es consciente de este cambio y sabe que lo van a arreglar de alguna manera en el futuro, o quizás él mismo sugirió que podrían hacer este cambio para dar una excusa para que Maekar apareciese de nuevo, o Maekar o Dairo, no sé. Pero no sé hasta qué punto fiarme del todo, porque también es cierto que George R.R. Martin, al inicio de La Casa del Dragón, estaba muy contento y ahora reniega completamente de esa serie, así que hay que ver con cuidado qué va a pasar ahí. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Tenemos buenas noticias, y es que pese a todos los dramas que ha habido con lo de Breaking Bad, parece ser que ya está confirmado que tendremos una segunda temporada de El Caballero de los Siete Reinos para 2027. Esta primera temporada adaptaba El Caballero Errante, el primero de los cuentos, y la segunda temporada adaptará La Espada Juramentada o La Espada Leal. Así que tiene buena pinta. Además, se ha dicho en entrevistas y en cosas que George ha dado mucha información y muchas potenciales historias de los viajes de Duncan y Egg a Arya Parker. Así que potencialmente quizá veamos una segunda temporada más larga que esta, o que muestre flashbacks de cosas que suceden entre el primer cuento y el segundo. Lo cual me parece muy interesante. Y no sé, tengo muchas ganas de ver cómo continúa. Y hace muchísimo que no hacía esto, sobre todo para una adaptación de Juego de Tronos, pero si tuviese que dar una nota a esta serie, a esta primera temporada, le daría un 10 de 10. No porque sea perfecta, porque como he dicho, tiene sus fallos, pero las expectativas que ha superado, las ha superado de forma tan gloriosa, que literalmente, o sea, es como si le fuese a poner originalmente un 8, pero se ha llevado crédito extra y me ha dado 2 puntos extra, entonces sigue siendo un 10 de 10. No es perfecta, pero en su imperfección es una serie increíble. Y lo dicho, es algo tan pequeño, pero al mismo tiempo tan impresionante. Es como si La Casa del Dragón fuese una hamburguesa gigante y esto fuese un vaso de agua cuando tienes muchísima sed. No sé, es como más humilde en muchos sentidos, pero exactamente lo que necesitas en otros. Y eso es, para mí, muy valioso. Así que la recomiendo muchísimo, El Caballero de los Siete Reinos. Y no sé, ¿qué os ha parecido a vosotros? Decídmelo en los comentarios. Si queréis ver vídeos sobre El Caballero de los Siete Reinos, pero en un tono más cómico, podéis ver este vídeo que dejo aquí en pantalla, en alguna parte, debería aparecer por aquí. Y si queréis ver un vídeo de San Valentín que he hecho hace poco y que personalmente creo que está muy interesante, podéis ver este de aquí. Y no sé, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis like, que os suscribáis, todo ese rollo, y nos vemos en el próximo. Chao.